Eh, pues hoy, a ver, la miseria de la filosofía. Una crítica que hace Marx al libro de Proudhon, Filosofía de la miseria. Este libro, vamos a ver, bueno, vamos a empezar con el prefacio de la miseria de la filosofía, que es muy cortito, es tan solo un párrafo, luego hay adendos, ¿no?, de Engels y tal, pero el prefacio de Marx es muy simple. Dice: el señor Proudhon tiene la desgracia de verse incomprendido de singular manera en Europa. En Francia se le reconoce el derecho de ser un mal economista porque tiene fama de ser un buen filósofo alemán. En Alemania se le reconoce el derecho de ser un mal filósofo porque tiene fama de ser un economista francés de los más fuertes. En nuestra calidad de alemanes y de economistas a la vez, hemos querido protestar contra este doble error. O sea, ya empieza con bilis, empieza con odio, y creo que es una buena introducción para hablar un poco de la relación entre ambos, Marx y Proudhon. Voy a pedir que lidiéis conmigo porque voy a sacar correspondencia. Nos situamos en 1846, el año en el que Proudhon va a publicar su obra, y ese mismo año Carlos Marx le manda una carta. Mi querido Proudhon, me propuse frecuentemente escribirle de que salí de París. Circunstancias independientes de mi voluntad me lo han impedido hasta ahora. Le ruego que crea que el exceso de trabajo, los inconvenientes de un cambio de domicilio, etc., son los únicos motivos de mi silencio. He organizado con los comunistas y los socialistas alemanes una correspondencia seguida, que deberá ocuparse de la discusión de cuestiones socialistas. Nuestras relaciones con Inglaterra están ya establecidas. En cuanto a Francia, creemos todos que no podemos hallar mejor corresponsal que usted. Usted sabe que los ingleses y los alemanes le han apreciado hasta el presente mejor que sus propios compatriotas. Si usted quiere acceder a nuestra proposición, los gastos de correo de las cartas que le sean enviadas, como las que usted envía, serán sufragadas aquí. Respóndanos pronto y crea en la amistad muy sincera de su abnegado Carlos Marx. Como veis, en tono ya no de cordialidad, sino de cierta admiración. De hecho, venimos de que en la Sagrada Familia Marx defendiese las ideas de Proudhon. Esta carta venía con dos postdatas firmadas por Felipe Gigot y por Federico Engels. La de Felipe: le denuncia al señor Grun en París. Empieza así, ya va a machete. Ese hombre no es más que un caballero de industria literario, una especie de charlatán que quisiera comerciar con las ideas modernas. En su libro sobre los socialistas franceses se atreve a llamarse profesor de Proudhon. Pretende haberle descubierto los axiomas importantes de la ciencia alemana y critica sus escritos. Cuídese, pues, de este parásito. Tal vez vuelva a escribirle más tarde acerca de ese individuo. Aprovecho con placer la ocasión que se me ofrece con esta carta para asegurarle cuán agradable es para mí entrar en relación con un hombre tan distinguido como usted. Entre tanto, permítame decirme suyo, Felipe. De nuevo, ya no solo admiración, sino cuidado con Grun, que se atreve a llamarse, osa llamarse maestro suyo. O sea, ese hombre cree que puede estar a su altura, y no solo eso, sino de poder enseñarle a usted cosas. Pero, eso, añado que qué suerte estar con alguien tan distinguido como usted. O sea, se muestra mucha admiración. Ya con Engels, en cuanto a mí, no puedo menos de esperar que usted, señor Proudhon, aprobará este proyecto que acabamos de proponerle y que tendría la complacencia de no rehusarnos su cooperación. Asegurándole el profundo respeto que su escrito me ha inspirado hacia usted, soy atentamente suyo, Federico Engels. Entonces, la relación era buenísima. ¿Qué pudo pasar? Que Proudhon contestó. Empieza así: mi querido señor Marx, consiento de buena gana en ser uno de los miembros de su correspondencia. No le prometo, sin embargo, escribirle mucho ni a menudo. Además, ahí añade que es porque tiene cosas más importantes que hacer y por pereza. Me tomaré la libertad de exponer algunas reservas. Profeso ante el público un antidogmatismo económico casi absoluto. Busquemos juntos, si usted quiere, la idea de la sociedad. Pero después de haber demolido todos los dogmatismos a priori, no nos figuremos apóstoles de una nueva religión, aunque esa religión sea la de la lógica. Tengo que hacer alguna observación sobre esas palabras de su carta. En el momento de la acción. Tal vez conserve usted la opinión de que ningún cambio es posible sin un golpe de mano. Prefiero hacer arder la sociedad a fuego lento. Lamento sinceramente las pequeñas divisiones que, según parece, existen ya en el socialismo alemán. Yo apelo, querido señor Marx, a su sentido sereno.
Grun se encuentra desterrado, sin fortuna, con la mujer y 2 hijos, sin otra cosa para vivir que su pluma. ¿Qué quiere usted que explote para comer si no la idea moderna? Ignoro completamente si Grun se ha presentado a sí mismo como mi maestro. Si lo ha hecho una impertinencia de la que estoy seguro que se arrepiente. Lo que yo sé es que debo al señor Grun el conocimiento que tengo de sus escritos, mi querido señor Marx, y de los de Engels. Y es a su pedido que debo insertar en mi próxima obra una mención de las obras de los señores Marx y Engels. Vería con placer, mi querido señor Marx, que rectificase un juicio producido por un instante de irritación, porque estaba usted colérico cuando escribió. Yo creo, no obstante sus agravios personales, de los que no quiero constituirme juez, que esa conducta nos haría honor a todos. Mis saludos a sus amigos, los señores Engels y Gilbert. Suyo abnegado, Pedro José Prudhomme. O sea, ahí bueno, es una carta bastante larga, pero hay una fina ironía todo el rato. Señor Marx, que es algo que Marx va a aplicar en la Universidad de la Filosofía, va a hablar todo el rato del señor Proudhon. Se va a meter. O sea, le gusta la idea, pero tampoco le apasiona. Y le preocupa que lo que estén buscando sea llegar a algo y establecerlo como un dogmatismo, como lo que hemos encontrado es la única verdad. Y encima, pues esta defensa del señor Grun, diciendo que solo gracias a él conoce a Marx y a Engels. Así que, vamos a ver, por favor, Marx, cambia tu actitud. Marx no le perdonaría esto a Proudhon en la vida. O sea, estamos hablando de que a los 5 días de su muerte, la muerte de Proudhon, Marx va a escribir una carta en la que le llama de todo, para llamarle putero. Con esa había que ir línea por línea porque son todos dardos envenenados a Proudhon. Una rabia y estaba el hombre que no estaría recién enterrado. Entonces, ya pasó de cierta admiración a un completo asco. Y en este contexto, ¿no? Esta carta se envía en 1846, Proudhon publica su obra y a inicio de 1847 Karl Marx ya tiene la crítica a Proudhon. O sea, que esto fue cuestión de meses. Tenemos que entender cuando empezamos ahora con la obra que Marx, como decía Proudhon, que estaba en un instante de irritación, escribía colérico. Y con esa idea tenemos que mirar también la obra. Marx va a empezar con una cita de Proudhon, una cita muy concreta que le va a servir para desarrollar pues, esas primeras críticas contra la obra de Proudhon. En este texto, Proudhon expone cómo se convierte, el proceso que convierte el valor de utilidad en el de cambio. Y va a decir, dado que entre los objetos que necesito una gran parte no existe en la naturaleza más que en cantidad limitada o incluso no existe en absoluto, me veo obligado a ayudarme con la producción de lo que me falta. Y Marx ahí va a cuestionar, va a decir, ¿en qué consiste esta industria? ¿Cuál es su origen? Esto parece una tontería, pero cambia la palabra producción, con la que Proudhon no se refería más que al trabajo, por producción industrial o industria. Esto le va a servir un poco para allanar camino para lo siguiente. Lo que digo, lo que Proudhon dice, no sabes si está refiriendo más que al trabajo. Y la otra pregunta, ¿cuál es su origen? Pues, como está diciendo Proudhon, sería pues la necesidad de cosas que o en la naturaleza no están lo suficiente, no aparecen de forma espontánea en su cantidad suficiente, o directamente no existen en absoluto. Pues Marx va a seguir diciendo que desde el momento en el que supone más de una mano ayudando a la producción, ya estamos suponiendo una sociedad basada en la división del trabajo. Sí, da pie a creer que cuando Marx iba escribiendo no se había leído el libro, sino que se leía un capítulo y directamente escribía.
¿Por qué? En este punto, por cierto, no sé si lo habréis notado, Marx empieza por el capítulo 2 del sistema de las contradicciones económicas. Se salta aparentemente el prólogo y el capítulo 1. No hace ninguna mención del capítulo 1. Pero si nos vamos al siguiente capítulo, el 3, que se llama La división del trabajo, que a lo mejor hubiese sido interesante antes de hablar de qué entiende Proudhon por la división del trabajo. Si nos vamos al capítulo 3, Proudhon dice la división del trabajo es, pues, la primera fase de la revolución económica y también del progreso intelectual. O sea, Proudhon no entiende que la división del trabajo surja como consecuencia de la necesidad, al igual que es como surge el trabajo, sino que cree que es parte del progreso económico e intelectual del que el trabajo es la base. Pero lo tocho viene, lo tocho viene ahora. Porque esa cita, yo decía que era tan específica, es que está cogida a muy mala baba. Porque esa cita no es más que una simplificación, cuando tú lees el capítulo entero, no es más que una simplificación que hace Proudhon para introducir esa idea y luego procede a elaborarla. Pero Marx se basa en ella para decir que Proudhon supone la división del trabajo, que esta ocurre cuando un hombre la propone a otro, porque Proudhon lo expresa así en el inicio, pero obviamente no es lo que quiere decir, y que aún así esa gente no sale como de la posición solitaria de Robinson, que se le asume, ¿no? Pero esto es muy interesante, la cita está en la página 90, porque antes me he ido al capítulo 3. Pero aquí, bueno, espero que se aprecie, pero este es el párrafo que cita Marx. Dice, ya que entre los objetos de que necesito, muchos no se encuentran en la naturaleza, sino en pequeña cantidad, el párrafo que cita Marx. Y él cita hasta aquí. Después hay una frase en medio y el párrafo sigue. Con este motivo, haremos observar que mejor aparece la sucesión lógica de las dos clases de valor en la historia que en la teoría, por haber pasado los hombres millares de años en disputarse los bienes naturales, que es lo que se llama la comunidad primitiva, antes de haber dado su industria lugar a ningún cambio. Es decir, esta parte del mismo párrafo que Marx omite explica, o sea, contradice toda la crítica que está haciendo Marx. Porque Marx dice que supone la división del trabajo. Aquí está diciendo que la división del trabajo, o sea, está diciendo que el valor, esta doble faceta del valor, es algo más histórico que inherente. Y que no surge hasta que surge la división del trabajo. Porque antes de eso no había habido necesidad de cambio ni de. Y no existía la división de los trabajos, de los oficios como tal. Y la gente vivía pues, en esta comunidad primitiva. O sea, que de la posición solitaria de Robinson, lo de que la división del trabajo surge porque se propone, lo de que el valor surge porque, o sea, que sí, que lo de la división del trabajo, que sea algo ya supuesto de base, es mentira. Proudhon, en la línea que sigue, dentro del mismo párrafo, va en contra de todo lo que Marx le está criticando que supuestamente dice. Así que aquí tenemos ya que pensar cómo estaba haciendo Marx la crítica en este momento. Podemos creer en la buena fe y pensar que simplemente no estaba leyendo el libro, sino que iba por encima, leyendo y sacando para lo que le sonaba raro, lo sacaba y lo tal. Y entonces, porque no simplemente no estaba leyendo el libro concienzudamente, o que realmente hay mala intención, que Marx está intentando tergiversar las palabras de Proudhon o omitir lo que no le interesa para hacer la crítica. Luego, aquí esto es una tontería, porque Marx dice en un momento, para explicar esa necesidad hay que suponerla, lo que no equivale a negarla, contrariamente al axioma del prólogo del señor Proudhon, suponer a Dios es negarlo. Aquí me había preparado un resumen del prólogo, porque esta es la única mención que hace, al menos en este capítulo, del prólogo, y creo que es un dardo envenenado que él lanza, pero
y que intenta como ridiculizar algo que, bueno, que no se nos ha expuesto, no sabemos si solo lees la miseria de filosofía, no sabemos de qué está hablando exactamente, pero le está ridiculizando, ¿no? Como Proudhon cree que suponer algo es negarlo. Sin embargo, me temo que me he dejado el documento en casa, así que luego lo mandaré por el grupo de todas formas, porque me temo que no soy capaz de reproducirlo de memoria, pero lo mandaré, para al menos al que le interese, que vea por qué ahí hay mucha más intención de intentar como resumir toda la teoría que pone Proudhon en eso. Ahora, más vuelvo a la idea de Proudhon, pero esta vez respecto a la oposición entre el valor útil y el de cambio y su relación inversa. Porque en esta cita, Proudhon dice que hay un profundo misterio que aclarar, ya que los economistas han visto la relación entre los valores como algo muy simple, ¿no? O sea, se entiende que hay entre la oferta y la demanda hay una proporción inversa entre el valor útil y el de cambio. También hay una relación inversa. Y Proudhon dice que aquí hay un misterio que es aclarar. Marx coge eso y lo tergiversa, porque hace ver como que el misterio del que está hablando Proudhon es la relación en sí misma, el que exista esa relación inversa, ¿no? Como el misterio que Proudhon descubre. Lo cual, y pasa a citar a otros economistas que claramente conocen esa relación. Pero la realidad es que si tú lees a Proudhon, él no dice que el misterio sea ese. Lo que pasa es que Proudhon quiere ir más allá. El misterio que Proudhon trata de revelar es el porqué de esa relación, el por qué el valor depende únicamente del cambio y por qué no lo hace también el trabajo invertido o la utilidad. Entonces, Proudhon quiere ir al porqué de esa relación, no al hecho de que exista esa relación en sí. O sea, él lo da por conocido. Proudhon no cree que esté descubriendo nada ahí. Pero Marx quiere crear esa narrativa que parezca que sí. De hecho, estoy pensando en la carta del juicio a Proudhon que escribe Marx 5 días después de la muerte de Proudhon. Va a ir un poco por ahí, como que Proudhon era interesante porque creía que descubría cosas y entonces pues daba la sensación de que sí. Pero esto no es así. Proudhon no cree que esté descubriendo nada aquí y el misterio al que se refiere es otro. Luego hay un momento en el que Proudhon dice que algo con utilidad nula, pero con gran escasez, tendría un valor inestimable. Y Marx le va a echar en cara que, ¿no? Le va a decir, ¿qué es lo que hace llegar al colmo la confusión del señor Proudhon? El hecho de que se ha olvidado de la demanda. Pero esto ya fuera de lo que diga Proudhon, de lo que me parece como una crítica un poco vacía, un poco absurda. Porque cuando hablamos de escasez, tiene que ser en relación a algo. O sea, no se puede ser escaso frente a la arbitrariedad, frente al vacío. Tiene que haber un punto de referencia, porque escaso implica una comparación. Entonces, igualmente podemos decir que algo es abundante si no hay ningún punto de referencia. Ese punto de referencia es la demanda. Entonces, a mí me parece que, bueno, sacarle punta a algo, intentar rascar donde no hay. Luego, Marx va a decir que la abundancia del señor Proudhon parece algo espontáneo, ¿no? Cuando él habla es que cuando se produce de más, baja el valor, ¿no? Dice, ha olvidado por completo que existen gentes que la producen y que están interesadas en no perder de vista la demanda. Pero es que esto lo señala Proudhon también. Proudhon va a decir que a pesar de que los hombres subsistimos solo por el trabajo y el cambio, y deberíamos ser más ricos cuanto más producimos, en tanto que más aumenta la producción frente a una misma demanda, más se deprecia, más envilece, va a decir él. Pero va a añadir, se verifica entonces el mismo fenómeno, pero en sentido inverso. La balanza se inclina al lado del productor y el consumidor es el que sufre. Así sucede principalmente en las carestías, donde el alza de las subsistencias tiene siempre algo de ficticio. O sea, Proudhon no ignora que hay gente interesada en no perder la demanda y que van a restringir la oferta para mantener un valor alto. No lo ignora. Pero de nuevo, a más le interesa mantener esa narrativa. Aquí también va a decir Marx, el que demanda
no ofrece a su vez un producto cualquiera o el signo representativo de todos los productos, el dinero. Por otra parte, el que ofrece no demanda también un producto, cualquiera que sea, o el signo representativo de todos los productos, el dinero. ¿A qué viene esto? A que, según Marx, Proudhon considera al consumidor y al productor como dos entes abstractos, distintos, coge a todos los consumidores y a todos los productores y los pone como en dos puntos separados, opuestos, y como que no pueden cruzarse. Pero no es así, porque precisamente otra cita de Proudhon, todas las citas que saca Marx son de 3 páginas. ¿Vale? Quiero que eso lo tengamos claro. Va de la página 90 a la 93 o algo así. No es que esto esté oculto en otra subparte del capítulo ni nada. Estamos en esas mismas 3 páginas. Proudhon dice, es preciso que si tú eres quien hace la demanda, mi producto te convenga. Y si eres tú el que ofrece, que me hagas del tuyo. O sea, él no piensa que son totalmente separados, cree precisamente que en el cambio el demandante también ofrece y el que ofrece también demanda. Entonces, las críticas que hace Marx están fundadas en nada, en simplemente omitir cosas que dice Proudhon y decir que las desconoce. Más dice, el producto que se ofrece no es útil por sí mismo, es el consumidor quien comprueba su utilidad. Incluso cuando se le reconoce la cualidad de ser útil, no se trata exclusivamente de lo útil. En el transcurso de la producción ha sido cambiado contra todos los gastos de la producción, como las materias primas, los salarios de los obreros, etc. Cosas todas que constituyen valores venales. Por tanto, el producto, al ojo del productor, representa una suma de valores venales. Y ojito aquí. Lo que ofrece no equivale solamente a un objeto útil, sino también y sobre todo a un valor venal. Voy a citar a Proudhon en su teoría del valor. De nuevo, mismo capítulo, un poco más adelante, ¿verdad? Pero mismo capítulo. La utilidad funda el valor, el trabajo determina su relación. El valor constituido supone necesariamente y en un grado de igualdad utilidad y venalidad, indivisible y armónicamente unidas. O sea, lo que ofrece no equivale solamente a un objeto útil, sino también sobre todo un valor venal, y Proudhon dice, el valor constituido supone necesariamente utilidad y venalidad. ¿En qué momento Marx lleva aquí la contraria a Proudhon? ¿Qué le está criticando exactamente? Es que eso lo podemos decir de casi todo lo que Marx critica. Entonces, por eso decía al principio, antes de empezar la presentación y tal, que no iba a tomar parte de uno o de otro porque están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que Marx finge que Proudhon no lo dice, o no lo finge, o lo finge o no lo sabe. Pero básicamente es eso. Entonces, ya está. Es que esta parte ya solo quedan como 2 páginas y al menos la sensación al leerlas es que son el resultado de un cúmulo de concepciones erróneas sobre lo que trata de decir Proudhon y que ya no hay por dónde cogerla. Pero básicamente las críticas principales que Marx está haciendo a Proudhon en este capítulo se basan en eso, en información o en decir exactamente lo mismo, pero no hay nada más. Espero que el capítulo era muy cortito, la verdad. O sea, no había... Pero esperemos que los siguientes no sean así. Que realmente haya una crítica más. Supongo que cuando entremos en lo del valor constituido, ahí habrá una verdadera crítica a lo que dice Proudhon. Pero por ahora lo que digo, en este capítulo basta con señalar que lo que Marx declama como Proudhon no considero esto, basta con señalar que Proudhon sí lo consideró. Entonces, esta es nada más. Esta es la presentación. Me hubiese gustado presentar el anexo que traía, pero bueno, lo pasaré por el grupo. Esto es todo sobre el primer capítulo. Bueno, primer 1.1. Ruego, súplica. Instantes de cólera, algo.
Yo, si me dejáis. Sí, claro. A ver, yo lo primero, decir que hay que felicitar a Sergio, que ha ido a las fuentes originales, y eso es lo que hay que hacer. Yo cuando estaba leyendo esto también pues, lamentaba no haber leído Proudhon, porque estaba leyendo, digo, no sé hasta qué punto es ver la crítica es acertada o no. Entonces, pues Sergio ha hecho y pues, espero que no nos haya engañado. Bueno, yo cuando he leído al principio sí notaba eso, un poco de esa inquina, porque, por ejemplo, cuando en un momento dice, en dos cosas, en un momento dice, no, es que Proudhon no va a las fuentes y piensa que esto surge por generación espontánea. Bueno, sí, a ver, siempre es mejor hacer un tratado de filosofía, que explique el origen de las cosas y eso, bueno, de acuerdo, pero también es cierto que cuando uno escribe ya llevábamos no sé cuánto tiempo de división social del trabajo, que más o menos se da esto por naturalidad. O sea, me parece un pecado de Proudhon tolerable, se puede hacer. Otra cosa es cuando dice, no, es que Proudhon, al decir que supone la división del trabajo está negando, porque también dice que si a Dios se supone, lo niegas. Hombre, no es la misma categoría, ¿no? O sea, porque Dios, efectivamente, si lo supones, lo niegas, porque un cristiano no puede suponer a Dios. Dios existe bajo Jesucristo para dar testimonio de que existe, murió porque no le comprendimos y resucitó y ascendió de nuevo para volver a salvarnos en el otro mundo, de taquillo. O sea, si pensamos que eso es una posibilidad, ya no estamos en la teología cristiana, estamos en otra cosa. Pero la visión de trabajo y la teología cristiana yo creo que no están de la misma categoría. Pero aún así a mí hay cosas de más que sí me parecen las categorías aquí, sobre todo para otras cosas. La primera, Marx ya piensa en una teoría holística del capitalismo. O sea, cómo el capital modula todas nuestras relaciones, corrompe, si preferís, todas nuestras relaciones humanas, no solo económicas, sino humanas, filosóficas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, va a la crítica de eso. Y allí cuando Proudhon dice en un momento el comprador libre fue de mi necesidad y estas cosas, está, yo creo, omitiendo el segundo punto clave, que es que el precio del valor sobre los cambios no lo determina solo el trabajo independiente libre, sino el trabajo social necesario. Y ahí está dejando un poco aparte eso, y yo creo que ahí pues sí que Marx sí tiene una causa en la ética de Marx sobre Proudhon, y sobre todo yo creo que ayuda a luego entender cómo Marx pues, construye su edificio en el capital, en los mundos, etc. Ya he dicho sobre el holisticismo y la sociabilidad del capitalismo. Lo tercero, la carta que manda Proudhon, yo tengo la versión de Congreso aquí, la carta que Marx le manda a Proudhon en el 46, y ahí es que es cierto que también, y esto creo que pone en la carta, y también yo he buscado la carta entera, que son 4 páginas, también es cierto que Marx opone a Proudhon una acción revolucionaria y la respuesta de Proudhon niega eso, no solo niega los dogmatismos tal y cual, cuando volvemos a lo primero que distingue los dos, cuando Proudhon habla en torno a como una falta de dogmatismo, no hagamos un nuevo dogmatismo, una religión de la lógica, y lo que está negando el carácter holístico de la carácter de la teoría política, que más ya está reivindicando no ahora, sino en los famosos manuscritos que ya hemos leído aquí, cuando dice, no, es que no se puede hacer una crítica filosófica sin pasar por la economía, y a su vez no se puede hacer una crítica económica, que es lo principal, una crítica a la economía política sin dejando de lado la filosofía. Pero a su vez también Proudhon niega eso y niega la posibilidad de una acción revolucionaria, de decir, no, igual que los bienes han sido sustraídos mediante unas combinaciones económicas al pueblo, con otras combinaciones económicas pueden ser restituidos al pueblo. O sea, Marx eso ya había negado porque
vosotros y vosotras dijisteis en la primera presentación, desde que había leído a Schultz, me parece, ¿no? O Wagner, puede ser, cuando dice que la necesidad de una revolución, no política, sino una revolución radical, todavía no definida, porque todavía no había definido lo que era el proletariado, lo que eran las clases bajas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues que Proudhon se niegue a ello y diga, no, es que solo una una inversión no quiere decir inversión económica, sino dar la vuelta, una inversión de las combinaciones económicas restituir al pueblo todo esto. Claro, más ya están, es que ya están en otra lógica, es que están en dos lógicas diferentes ya cuando Marx escribe esta crítica, cosa que no convalida pues esas trampas o omisiones o X, o llámalo usted, o sea, no convalida pues ciertas trampitas que hacen el método de la crítica. Entonces, que ya están en dos lógicas diferentes y cuando tú has dicho, no, es que están diciendo lo mismo, bueno, yo creo que lo mismo no están diciendo. Otra cosa es que Proudhon se merezca pasar a la historia así como se lo ha pasado. Pues has dicho tú de no y lo has demostrado más o menos, pues quizá no, pero tampoco yo creo que estés diciendo lo mismo exactamente. Sí, es verdad. Tienes toda la razón y de hecho en la carta es que no, era por no meter mucho esa parte, pero lo que dice de yo no creo que haga falta un golpe de mano, sino prefiero prefiero cocinarla a fuego lento. Básicamente ahí se coge esa idea. Me consta que más adelante, hacia una de sus últimas obras, que es la capacidad la capacidad política de la clase obrera, me parece que Proudhon renuncia a cualquier reforma, como podríamos llamarla, y ahí sí apuesta por la revolución, pero tampoco pondría mano en el fuego. Sí, tal vez no digan exactamente lo mismo, sí, es verdad, porque parten de premisas ligeramente distintas, pero lo que yo quería decir es que muchas veces lo que más le critica es algo que Proudhon ya ha dicho, y vamos, yo me invito a leer el sistema de las contradicciones y ver que sí, lo que he sacado está ahí y que aún así va a haber puntos a los que no estén de acuerdo, pero que muchas de las cosas que le va a criticar Marx no son verdad. En torno a lo de Dios, no va tanto por ahí, aunque también es muy correcto, pero Proudhon sugiere que la hipótesis de Dios, desde un punto de vista dialéctico, científico, el llevarla hasta sus últimas consecuencias, terminaría por llegar a la negación de Dios. O sea, eso luego, en el anexo, yo creo que lo tengo ahí bien explicado. Y algo más creo que quería decir, pero se me ha olvidado, así que Adrián, que está pidiendo la palabra. Vale. Bueno, primero te he escrito en el chat porque es que no sé si hay algún problema, me he liado yo. Para mí había que leer el prólogo del capítulo primero y pone entre paréntesis páginas 1 y 20. Pero claro, sí que es verdad que es un poco lío porque, claro, el prólogo, evidentemente lo has abordado. El capítulo primero o 1.1 es verdad que termina en la página 11, pero claro, aquí entre paréntesis aparece página 1 hasta la 20, la cual se corta a mitad del segundo capítulo, por cierto. Claro, no termina el capítulo del valor constituido, pero yo pensaba que era hasta la 20. O sea, decía que tenías que llegar hoy hasta la 20, no hasta la 12. O sea, no sé si hay un poco confusión ahí en el drive o qué, pero bueno. En fin, esto, si son, miradlo un segundo. Vale, con respecto al otro, bueno, agradecer tu trabajo como abogado del diablo aquí hoy. Está bien tener a anarquistas dentro de un seminario marxista. Bueno, y sobre todo, bueno, ir a fuentes primarias es lo fundamental, ¿no? Bueno, yo personalmente no lo voy a hacer porque no tengo tiempo y mi interés sobre todo es conocer el pensamiento de Marx más que las críticas exactas a Proudhon. Es decir, yo busco aquí más una exposición positiva de lo que Marx trata de
de decirnos antes que, bueno, que las inquinas que tenga personales contra Proudhon, ¿no? Más allá de eso, sí, a ver, yo es que no he entendido muy bien, sobre todo al principio, la crítica que le has hecho. No, o sea, también, claro, al final, como has pasado pantalla, pues no me he podido fijar muy bien, pero claro, aquí hay una crítica de Marx a lo que es ese primer párrafo que cita, que dice, ¿no? Proudhon, la generación de la idea del valor de cambio no ha sido esclarecida por los economistas con el debido esmero. Por eso es necesario que nos detengamos en este punto. Como muchos de los objetos que necesito se encuentran en la naturaleza en cantidad limitada o ni siquiera existen, me veo forzado a contribuir a la producción de lo que me falta. Y como yo no puedo producir tantas cosas, propondré a otros hombres, colaboradores míos, en funciones diversas, que me cedan una parte de sus productos a cambio del mío. Vale, ahora no me acuerdo exactamente muy bien la captura que pretendías presentar para refutar que Proudhon estuviese diciendo esto acerca de la visión del trabajo y tal. Claro, a mí aquí me parece clarísimas varias cosas. Primero, que Proudhon parte de una Robinsonada. Es decir, que yo tengo algo así como una especie de colaboradores a los que, de forma consciente y voluntaria, les pido, por favor, que produzcan lo que a mí me apetece. Cuando ni históricamente ni teóricamente funciona así. Es decir, ni históricamente ha surgido así el intercambio, ni en la actualidad el intercambio se basa en esa forma de producción. Es decir, el intercambio simplemente, bueno, tiene que ver con que cada productor cree que existen ciertas necesidades y de forma individual y arbitraria se pone a producir y luego ya veremos si se satisface o no. No, se pone una mediación indirecta de relación entre humanos. Eso por una parte, y luego, claro, aquí dice, ¿no? Como muchos de los objetos que necesito se encuentran en la naturaleza en cantidad limitada o ni siquiera existen, me veo forzado a contribuir a la producción de lo que me falta y, vale, y propongo a otros colaboradores. Claro, la cuestión aquí es que, vamos, al menos por este párrafo, sí que parece que omite el hecho de que tiene que existir previamente una división del trabajo para que yo tenga ciertas necesidades. Es decir, esas necesidades no pueden surgir de forma abstracta, de forma extemporánea, de forma ajena a la producción. Es decir, yo no tengo necesidad. Un salvaje, puesto en términos un poquito despectivos, pero un salvaje no tiene necesidad de un móvil, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que surgir esa necesidad, tiene que producirse esa necesidad, tiene que haber una división del trabajo que imponga esa necesidad. Por lo tanto, aquí parece algo así como que hay una especie de necesidad histórica, abstracta, que determina que se divida el trabajo de cierta manera, ¿no? Cuando Marx lo que yo creo que intenta aquí, no sé si es en el siguiente capítulo, lo que intenta más que nada enfatizar es que es la producción la que precede al consumo, al intercambio. Es decir, es la que más tiende a generar esas necesidades. Y claro, no me acuerdo exactamente ahora lo que has citado tú de otra parte del sistema de las contradicciones, que creo que has citado el capítulo 3, pero, quiero decir, no sé si Proudhon va a pretender el negar, o sea, borrar con el codo lo que ha escrito aquí, pero lo que ha escrito aquí está bastante claro en este aspecto. Yo luego no sé si rectifica o qué, pero vamos, aquí estas 6-7 líneas a mí me parecen una aberración. No sé cómo, ya te digo que igual me he perdido, pero vamos, me parece bastante claro el error de Proudhon aquí. Efectivamente, son una aberración. O sea, es que no te lo voy a negar. Pero la cosa es que se trata de una simplificación que luego va a desarrollar. Y creo que hay dos citas relevantes. La primera que tú decías, que era de otro capítulo, es cuando dice que la división del trabajo es la primera fase de la revolución económica y también del progreso intelectual, entendiendo el trabajo como la base. Es decir, que la división del trabajo, o sea, primero surge el trabajo por necesidad y más adelante por pura, no porque un hombre que produce tomates le proponga a otro que produce lechugas cambiar, porque obviamente él entiende que no era así, sino que por el propio avance económico e intelectual es el que llevará esa división del trabajo. Y aquí va a decir, porque esto es lo que decía yo antes, de que de la cita que coge Marx, la línea siguiente, Proudhon dice esto: con este motivo haremos observar que mejor aparece la sucesión lógica de las dos clases de valor en la historia que en la teoría, por haber pasado los hombres millares de años en disputarse los bienes naturales, que es lo que se llama comunidad primitiva, antes de haber dado su industria lugar a ningún cambio.
con la comunidad primitiva se refiere a lo que dices tú de los salvajes, que obviamente ahí no había una división del trabajo, existía el trabajo por necesidad, pero no existía una división del mismo, todos producían lo que necesitaban, ¿no? Y no había una disputa de los bienes, es decir, no existía el comercio, pues porque no cabe ahí. Y, pues como dice, porque Proudhon considera que ese doble valor aparece con la división del trabajo y, por tanto, va a ser algo histórico y no inherente a las relaciones humanas. Entonces, eso, sí, esa cita que coge Marx, y por eso, y la verdad es que está muy bien cogida cuando si vas a criticarle, porque dice una barbaridad. Y todo lo que extrae Marx, que eso es lo que iba a decir yo antes, que se me había olvidado, si tú lees la crítica sin haber leído la fuente original, todo lo que dice Marx tiene todo el sentido del mundo. O sea, está todo dicho con mucha razón y no le falta razón. Pero eso es porque falta la fuente original que decía que todo lo que Marx le echa en cara que no considera, sí lo considera. Entonces, la lectura es muy distinta con esto previamente visto empezando con Marx. Pero eso, que Proudhon considera que la división del trabajo es algo histórico, que no surge por la necesidad, sino por el progreso económico e intelectual de la sociedad, y que antes de eso había una comunidad primitiva en la que no existía la división del trabajo, solo existía el trabajo, y en la que no existía el cambio, por tanto no existía esta idea del valor de cambio o el valor de utilidad. Pero haber respondido a lo que me comentaba. Le echaré un vistazo igual más detenidamente, porque ahora es que yo la verdad es que estoy bastante confundido con esa cita que has introducido después, no la entiendo del todo bien, así que le echaré un vistazo más tranquilamente, que ahora mismo no comprendo muy bien lo que quiere decir Proudhon y cómo eso encima rectifica lo anterior, no lo capto bien, así que voy a leerlo luego tranquilamente. Bueno, pues sí, hoy teníamos hasta la página 20. Hemos quedado en la página 13. Sí. Yo creo que es importante porque se ven dos cosas, se ven muchas cosas, pero entre otras cosas se ve lo siguiente. Cuando Proudhon habla del valor de cambio y hace una reflexión sobre el valor de cambio, Marx dice, es que se olvida de la demanda. Y cuando Proudhon habla de la oferta y la demanda, Marx dice, ojo, pero que valor de cambio no es el valor constituido del que habla Proudhon, concepto que, por cierto, no aparece en ninguna de las citas literales que presenta del libro de Proudhon, sino que es lo que descubre Ricardo. Y en las páginas 13 a 20 hace una exposición de la teoría del valor trabajo ricardiana, donde muestra un aprecio a Ricardo que no le ha mostrado en los manuscritos de París, ni en los manuscritos económico-filosóficos, y que tampoco le muestra a Proudhon en este libro. Es decir, dice, Ricardo habla el lenguaje preciso, claro y simple de Ricardo, que contrasta con los esfuerzos retóricos de Proudhon, cómo Ricardo muestra el movimiento real de la producción burguesa, mientras que Proudhon se saca de la cabeza su antinomia entre valor de uso y valor de cambio. Dice, no, es que, claro, parece que aquí, aunque insiste en el papel de la demanda y la oferta, pero ya se nos está haciendo ricardiano. En la página 18 dice, la teoría del valor de Ricardo es la interpretación científica de la vida económica actual. Y lo es
¿Por qué es científico? Aquí hay otro párrafo importante, interesante. ¿Qué es ser científico para Marx? Es lo que hace Ricardo, no lo que hace Proudhon. Dice, Ricardo consigna la verdad de su fórmula haciéndola derivar de todas las relaciones económicas y explicando por este medio todos los fenómenos, inclusive los que a primera vista parecen contradecirla, como la renta, la acumulación de capitales y la relación entre los salarios y las ganancias. Esto es, en definitiva, lo que hace de su doctrina un sistema científico. Es decir, que la verdad de su fórmula, el concepto, la categoría, la teoría del valor trabajo surge del análisis de toda la realidad económica concreta, aunque sea con un criterio laudatorio de esa realidad, porque Ricardo pues, es un economista partidario del sistema capitalista, por supuesto, aunque sea no para criticar el sistema, es para explicarlo, explicándolo deriva el concepto. Y es un concepto científico porque las apariencias, que incluso son apariencias que contradicen el concepto, a través del concepto se pueden explicar. Es científico. Bueno, muy interesante ese párrafo para entender qué es el análisis científico de Marx. Y en las páginas que hemos leído también hay otra cuestión interesante de la reflexión de Marx. En mi opinión, en la página 5 nos habla de 3 momentos en la evolución del intercambio. Dice, primero, un tiempo en el que el intercambio se limita al excedente, que puede ser lo que dice Proudhon. Un hombre trabaja, no puede producir de todo, y aquello que produce lo intercambia recurriendo a la colaboración de otras personas, que producen otras cosas. Pero es que luego hay un momento en que toda la vida industrial pasa a la esfera del comercio. La producción entera depende del intercambio. Es decir, primero, el comercio, el intercambio, es intercambio del excedente. Y después viene la economía industrial, la sociedad industrial. Toda la producción se orienta al intercambio. Pero dice que hay un tercer momento. Llega un momento en que todo lo que los hombres habían venido considerando como inalienable se hizo objeto de intercambio, de tráfico y podía enajenarse. Virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, todo pasó a la esfera del comercio. El tiempo en que cada cosa, moral o física, convertida en valor dinerario, es llevada al mercado para ser apreciada en su más justo valor. Es decir, que el dominio de la sociedad del intercambio, que recordemos, en los manuscritos de París dice que la propiedad privada es lo que genera el intercambio y el intercambio es la enajenación, la expresión de la enajenación de la sociedad. La enajenación máxima es que no solamente lo que produce el trabajo, todo, no solamente el excedente, es objeto de intercambio, sino que toda la realidad social, todas las dimensiones del ser social se convierten en objetos valorados a través del mercado. Un tercer momento. Llegó un momento. Bueno, yo no sé si en la época, en el 47, absolutamente todo formaba parte ya de la apreciación mercantil de la realidad y de la vida. Pero hoy sí, desde luego. Y es un poco incluso profético el propio Marx. Y es verdad que el lenguaje que utiliza, los misterios de Proudhon, pues es el mismo lenguaje de la Sagrada Familia y la ideología alemana. San Bruno, los santos, la Trinidad. O sea que forma parte todavía de las obras de juventud y, bueno, no solamente en este caso, en otros, es conocido que cuando Marx le agarra manía a un antiguo colaborador, utiliza todos los, como pasó después con Bakunin y con otros, utiliza todos los instrumentos
del debate científico, pero también de los intentos de desacreditación social que estén a su alcance, ¿no? Como acusarlos a otros de espías del gobierno prusiano y cosas así. ¿Habéis hablado de significa, bueno, lo dice pues, segunda potencia y tercera potencia? ¿Eso qué o sea, tiene que ver con Aristóteles o con qué tiene que ver eso? Porque yo no lo tengo que entender. ¿Dónde estaba? ¿Te imaginas? En la que acabas de Lo leer. que has comentado tú de las 3 puntos de intercambio. El valor dinerario elevado a su 5. Hacia la mitad. El valor dinerario elevado a su segunda potencia. Y luego al final también a su tercera elevada a su tercera potencia. Eso es... Yo creo que se refiere a una especie de progresión, ¿no? Del alcance del valor de cambio. No sé qué dice Aristóteles acerca de las potencias. No, es la forma. Aquí está, a mí me parece que está adelantando lo que luego va a ser la fórmula canónica. Es decir, el dinero en su primera potencia es el medio de intercambio. Mercancía, dinero, mercancía. Yo produzco una cosa y me busco otros colegas para que produzcan otras que satisfagan mis necesidades y las intercambiamos. Y las intercambiamos con dinero. Dinero como intermediario. Pero elevado a su segunda potencia, claro, es que lo dice antes, yo entendía. ¿Dónde está la tercera potencia? En tiempo que cada cosa más bien con el mercado es más justo valor. La tercera no la veo. Pues la primera es de la media, la segunda es cuando todo pasa al comercio. ¿Y la tercera? Así, y la tercera es cuando finalmente... Ya, eso es, sí. La segunda es dinero, mercancía, dinero. Es decir, cuando no se comercia solamente el excedente, el dinero ya no es un medio. El dinero es el principio y el fin del proceso de producción. Ya no es la satisfacción de las necesidades, sino la acumulación. Y la tercera potencia es cuando el dinero es la condición de valoración de cualquier cosa, no solamente de los productos del trabajo. Es decir, cualquier cosa, su valor depende de su expresión en dinero. Si, qué sé yo, los botijos, que ahora puede uno comprar un botijo por 3 euros. Bueno, pasan a ser considerados, empiezan a adquirir un precio tal que empiezan pues que en lugar de para conseguir un botijo tienes que pagar 300 euros, un botijo de barro normal y corriente, su valor, su realidad como objeto social y las necesidades que satisface ya no es la de mantener el agua fría allí donde no hay electricidad, más o menos, sino que se convierte en un objeto, en una expresión de lujo, de la necesidad de exhibición, de exhibición del poder que representa el dinero, el disponer de mucho dinero, etc. Cuando todo absolutamente, la virtud, el amor, la opinión, la ciencia, la conciencia, todo, moral, toda cosa moral, no solo las físicas, no solo los productos del trabajo, tienen existencia social, tienen realidad social y apreciación social en la medida en que se expresan en dinero y se aprecian en proporción al dinero que les representa, aunque ese dinero no tenga nada que ver con el valor de cambio, con el tiempo de trabajo incorporado en su producción. Yo la verdad es que le había dado
la interpretación más simple, porque parece que está hablando como de servicios y por ejemplo, menciona el amor. Podría estar hablando de la prostitución perfectamente. Sí que es verdad que tiene cierto carácter profético en el sentido de que a día de hoy es más real que nunca, pero yo creo que sí podía estar hablando ya de su época en el sentido de servicio, ya había prostitución, ya había patentes, ¿no? Porque habla de ciencia, de tal, ya había... Entonces, hay cosas que parecían inalienables, el amor y el conocimiento, pero que ahora sí pueden venderse como otra mercancía. Y es interesante esta división en 3 etapas, porque yo la verdad es que la había interpretado, o sea, yo había asociado también con Proudhon, pero yo había pensado que cuando habla de que lo que se intercambia es el excedente, se aplicaría cuando nace el trabajo, después en la segunda potencia con la división del trabajo y en la tercera potencia ya con las máquinas, ¿no? Con la división del trabajo en el sentido de Adam Smith de la industrialización. Pero sí que es verdad que si partimos de la base de que venga, sí, Proudhon supone la división del trabajo. Entonces es verdad que la primera etapa que describe Marx también sería validar con ese supuesto pensamiento proudhoniano. Y en lo del capítulo 1, ahí a lo mejor ha sido error mío, porque como yo tengo otra edición no me había fijado en las páginas. Me había fijado en que ponía, creo, no ponía prefacio, ponía prólogo, creo, y capítulo 1.1 o parte 1 o algo así. Entonces, yo me había quedado con eso. Sí, a lo mejor ahí la he liado. Sí, también dice, porque ponía, este párrafo sobre la creciente mercantilización de todos los factores y bienes anticipa o alimenta el esquema que Polanyi lo define en el párrafo anterior. Es el tiempo de la corrupción general de la venalidad universal, el tiempo en que cada cosa moral o física, y ahí se queda. Ahí no está hablando de la prostitución. O sea, de hecho, si hubiese sido no, habría expresado así. O sea, lo que está hablando es de precisamente lo esencial o lo más inviolable, ¿no? O sea, creo que está hablando de comprar joyas y comprar vestidos bonitos para conseguir el amor, o sea, vamos por ahí, o sea, va a cosas más esenciales, me parece. Si no, creo que si hubiese sido eso lo habría expresado de forma... Bueno. No, sí, yo creo que cariño verdadero. Sí, yo creo que también ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pues sí, también. No está hablando de la prostitución. De ello ha hablado en los manuscritos. Tiene su presión. Habla de todo. Yo creo que aquí habla de lo mismo que habla del capítulo del dinero de los manuscritos, de lo que no puedo yo, lo puede mi dinero. Si no soy bello, el dinero me hace bello. Si se refiere, sí. No habla de solo de la comercialización pura de mercancías, que la prostitución lleva siendo una mercancía desde tiempos inmemoriales, sino de lo más elemental, sí. De cómo el dinero y la mercancía se va apropiando de todas las esferas de la sociedad y todo lo medimos en dinero, no solo lo que son puramente mercancías. Sí, el texto, la verdad que, a mí, por dar mi opinión un poco, sí que estoy de acuerdo en lo que decía John y parte de lo que expresa Sergio, de que me caben mis dudas acerca de hasta qué punto la crítica sea sincera y totalmente científica y totalmente fuera de cualquier tipo de manipulación, la que le hace a Proudhon. Todo lleva a sospechar a que no lo es, pero bueno, yo creo que tampoco es esa la intención de Marx. O sea, yo creo que la obra hay que entenderla en esto polémico, en su género de polémica, de querer echarle mierda a otro por razones de disonancia científica, pero por razones políticas y por razones personales y por todo tipo de razones. Y sí, yo querría buscar en ella lo que decía Adrián de las cosas positivas que nos vaya mostrando, que tiene pinta de que sean unas cuantas.
porque ya o sea, esta semana he estado leyendo un libro relativamente coetáneo de Marx, el panfletillo este de Trabajo, Salario y Capital, y aquí ya se ve que en su crítica a la economía política ha avanzado muchísimo respecto a lo que vimos en sus primeras tomas de contacto, que ya está en unas posiciones mucho más avanzadas, y aunque le quede por matizar unas cuantas cosas y por trabajar un poco más, sí que se adhiere mucho a la escuela de Ricardo. Ya ha aceptado la teoría de valor-trabajo, yo creo, en este punto. Ya la ha aceptado en el sentido de ya está partiendo de ella para elaborar su propia teoría y para marcar en ella sus diferencias con Ricardo y avanzar. Y creo que esta época ya representa un paso subsiguiente respecto a lo que fueron los manuscritos. Prueba de ello que sí que, a diferencia de los manuscritos, yo creo que, aunque y de la ideología alemana también, que Engels dice explícitamente que lo encontró en algún cajón y tal, pero que no quería publicarlo, no le parecía del todo importante publicarlo, fuera de unas obras completas que nunca realizó, porque tampoco estaban totalmente alineados con lo que decía más adelante. Estas dos obras sí que o las reeditaron o las seguían distribuyendo y se conocían y sí que forman una parte integral de lo que es el pensamiento marxista canónico que dejaron Marx y Engels en su época publicado. Interesante por decir algo. Cómo pues, la importancia que tuvo el texto en su momento y la que tuvo ya a posteriori, porque cuando Marx lo publica, por visto, tampoco tiene gran impacto. En ese momento Marx no era tan conocido como llegó a ser, y de hecho Proudhon no lo considera más que un libelo. Entonces hace un par de anotaciones al margen en los últimos capítulos y ya está, y lo da por como que no hace falta dedicarle más tiempo. Y sin embargo, ya años después, pues con cierta finalidad o no, se empezó a publicar, empezó a publicitar mucho más esta obra, y el impacto que ha tenido en Proudhon ha sido, en el legado de Proudhon, ha sido terrible. Creo que es culpable en parte de que a lo mejor a día de hoy no se conozca bien el pensamiento de Proudhon, que haya llegado a distorsionar la forma en la que se interpreta lo que dice Proudhon. Y bueno, me recuerda, creo que era Lenin, que había escrito sobre la Comuna de París, y además de al nacionalismo, al defender cuestiones burguesas como el nacionalismo, y al no hacer una expropiación inmediata, culpa del no hacer esa expropiación inmediata a Proudhon. Dice que todavía ese socialismo proudhoniano era muy potente y que eso fue un factor determinante en que cayese la Comuna de París. Y interesante también, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Mira. En la línea de lo que decía Adrián antes, creo que Marx critica también la falta del materialismo histórico en lo que cita de Proudhon. No explica cómo se llega a ciertas categorías y no parece que la historia, por ahora, se desarrolle a espaldas de los hombres, que es lo que argumenta Marx, y que específicamente el capitalismo se desarrolle y funciona a espaldas de las personas, aunque sean sus protagonistas. Esa idea de que los hombres se ponen de acuerdo para instalar un modelo de producción parece efectivamente una robisonada en un análisis histórico serio. Comenta Gabriel. Creo que más allá de la inquina política de Proudhon, seguramente hay un elemento que enerva a Marx y es el método. Por ejemplo, página 4, cuando intenta poner orden de causalidad en la descripción de Proudhon en el surgimiento de la visión del trabajo. Y el segundo, que toma conciencia a partir de una lectura más atenta de Ricardo, de la necesidad de un método científico que exige cierto rigor lógico. Eso se ve más adelante, pienso, a partir de la página 12. Sí,
lo que he dicho antes, sí, la cita que coge también cogía porque sí que es una Robinsonada y el problema es que Proudhon se pasó ahí simplificando y yo creo que realmente no piensa que los hombres hiciesen, que la historia avanzase por propuestas, sino que era algo que se disponía a desarrollar y simplemente eso era como una especie de introducción simplificándola al máximo, que está muy mal dicho, sí, la verdad que sí. ¿Qué vamos a hacer? Plan, porque es que con el capítulo 1.2 nos planteamos si se trabaja en la sesión siguiente, si se deja aparcado. Pero es que no sé ahora mismo el calendario cómo está puesto. La siguiente semana toca hasta qué página. Hasta la 40, imagino. 40 y algo. La 40 es cuando se acaba el capítulo 2. Los que hemos entendido casi todos que componían capítulo 1, del 1 al 20, que ha pasado un error o algo y hay que leer el capítulo 1.1. Todo eso hemos entendido, hemos comentado antes de venir aquí. Y eso hemos hecho. Porque está hecho para que fueran más o menos 20 páginas en cada sesión. Vale. Sí, porque el siguiente capítulo es mucho más largo que este. Bueno, la verdad que el punto 2, que es lo que he señalado, que es donde expresa la teoría de Ricardo del valor trabajo, Sí. es evidentemente la posición y el comentario laudatorio del mismo, ¿no? Sí, no es una esto demasiado compleja para trabajar. O sea, el que no se la haya leído ahora, pues la puede leer para la siguiente. Y... Sí, yo que claro, interpreté capítulo primero 1 como capítulo 1.1 de la edición de tal, pero... Sí. Entonces la siguiente toca hasta donde termina el verso. Valdría la pena hacer completo el punto 2 de la página 13 a 41. Bueno, le damos, retomamos otra vez las páginas esas y al final del capítulo, ¿no? Ahí es la... Hay una cosa que en la página 13, justo en la primera frase del capítulo 2, dice: el valor dinerario es la piedra angular del edificio económico, cita de Proudhon. Y luego dice Marx: el valor constituido es la piedra angular del sistema de contradicciones económicas. ¿Dónde habla Proudhon del valor constituido? Ahí no hay cita de Proudhon, ¿no? No. Primero una cita: el valor dinerario es la piedra angular del edificio económico, cita de Proudhon. A mí no me sale con cita de Proudhon, lo tengo como Marx. Proudhon, Locke, edición de 1923, tomo 1, página 90. El valor es la piedra angular del edificio económico. Eso es una frase de Proudhon. Y luego dice más: el valor constituido es la piedra angular del sistema de contradicciones económicas. Ahora bien, ¿qué es este valor constituido que representa todo el descubrimiento de Proudhon en economía política? ¿Dónde está? Es que no he visto ninguna cita en la que Proudhon hable del valor constituido. Sí, que es la última frase del párrafo anterior. Así es como los costos de producción constituyen a sus ojos el valor sintético o valor constituido. Los costes de producción. Valor sintético. ¿Qué dice la nota 13? La nota 8. ¿Dónde están las notas en la edición de esto? Al final de la página. Bueno, esto es bueno. La última frase que, del capítulo 1, a ver otra vez, era, página 13,
dice la nota que acompaña a la edición del siglo XXI, que es una nota del editor francés, de Maximilien Rubel, merece la pena comentarlo. Porque luego dice, ¿a dónde quería llegar por ese camino? Dice, a procurarse el medio de introducir más tarde uno de los elementos que había eliminado, los costos de producción, como la síntesis entre el valor de uso y el valor de cambio. Así es como los costos de producción constituyen a sus ojos el valor sintético o valor constituido. Dice Marx de Proudhon. Pero ahí hay una nota, en la edición del siglo XXI, la nota 8, que es bastante amplia, que obviamente en la edición de Progreso no está, que dice lo siguiente. Marx olvida todo el primer capítulo, lo que has dicho tú, de Sistema de Contradicciones intitulado De la ciencia económica. Encontramos ahí, sin embargo, ideas que reaparecerán en su obra o que formuló en escritos anteriores. En este caso, Proudhon podría haberlo oído en boca de Marx en el transcurso del otoño del 44. Por lo que respecta a la economía política, ese código de la rutina inmemorial de la propiedad, el socialismo que opone el principio de la propiedad al de asociación, los socialistas que apelan exclusivamente a la ciencia. Bueno, ¿cómo se llama? Rubel va comentando una serie de cosas sobre el capítulo 1, donde dice que efectivamente lo que Proudhon argumenta ahí es lo que estaba argumentando Marx en aquellos años. Que el capítulo 1, si no recuerdo mal, muy crítico con todo, con las corrientes socialistas que había hasta ese momento, las que ahora llamamos utópicas, y que precisamente encaja mucho con lo que dice Marx. Y creo que una de las anotaciones que hacía Proudhon más adelante es esto que dice aquí Marx es sacado de mi capítulo 1. Sí. Dice la nota, Proudhon presta su pluma al propio pensamiento del Marx de 1844, en el capítulo 1. Y ponen en una cita, el socialismo no es nada sin una crítica profunda y un desarrollo incesante de la economía política. Y a su método, el gobierno de la sociedad debe prenderse ya no en una ideología hueca, a la manera del contrato social, sino como lo vislumbró Montesquieu, en la relación de las cosas. No ignora la fuente del plusvalor, etc. Antes de que Marx haya pensado en ello, aborda su objeto mediante el tema que será igualmente el primer tema del Capital, el valor, que indica una relación esencialmente social. Vemos así que Marx, desde el principio, estaba de acuerdo con Proudhon en un cierto número de puntos fundamentales. Es decir, no cita el capítulo 1 porque está de acuerdo con él. Cita el segundo, que es donde aparecen las contradicciones. Sí, de hecho, recuerdo cuando hice la lectura de todo el tomo de Proudhon, un momento en el que básicamente definía la plusvalía como la privación de este valor que crean al trabajador y precisamente venía anotado, pero creo que aquí estaba anotado por Santillán, Abad de Santillán, perdón, y precisamente anotaba, o sea, Proudhon vislumbra aquí lo que luego será la teoría de la plusvalía de Marx. Luego buscaré esa parte. Mira, y aquí tengo una de las notaciones que hace Proudhon en el margen, en la página 119, pero de la edición de Proudhon, así que no sé cuál sería. Decía Marx, estos teóricos no son más que utopistas que improvisan sistemas. Y Proudhon anota, plagio de mi capítulo primero. O sea, que realmente podía ser esa la razón. Marx se salta el primer capítulo porque muchas de las ideas que ahí pone Proudhon son las mismas que tiene.
comentan por aquí que sí, que el punto 2 entero. Más. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos veis desde donde sea. Y ya está, vamos cortando, ¿no? Muy bien. A la semana que viene. Hay bastante gente ahí. Sí, sí. Ah, las que suele haber. Las que suele haber. Que las que suele haber, más o menos. Es verdad que era un poco raro, también.